este pasaje rápido. El anciano Agayo, el amado, a quien amo, ¿en qué? En la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién desea eso? La verdad, yo lo deseo. Yo quiero ser prosperado en todo ámbito de mi vida, en todo. Sigue. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de ¿qué? De tu verdad. ¿Y de cómo andas en qué? En la verdad. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en qué? En la verdad. Nosotros como hijos de Dios, iglesia, somos llamados a vivir una vida llena de verdad. No podemos ser ni medio blanco ni medio gris. O sea, somos llamados a algo en concreto y en específico, a vivir en la verdad en todo momento. Nosotros desde que nacemos tenemos esa simiente pecaminosa que nos impulsa simplemente a hacer lo incorrecto, a pesar de que nuestras conciencias muchas de las veces nos lo demanda y te dice estás haciendo mal. Y opacamos nuestra conciencia y empezamos a vivir una vida en deshonra, una vida que realmente está alejada totalmente de la verdad, y eso está en lo más profundo nuestro desde que estamos pequeños. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuela me mandaba a mí a las tortillas. Aquí tortillas se conoce como la patata, pero en México son como el pan, digamos el pan, y me mandaba a traer eso y me daba el dinero, y lo que yo hacía, como yo estaba viciado con las maquinitas, los videojuegos de mi época, el arcade y todo eso, yo lo que hacía al ir a la tienda a comprar las tortillas, yo me desviaba y me metía a la tiendita y metía las monedas y ahí me agarraba, hasta me temblaba el pie de estarle picando ahí a la máquina. Y recuerdo en una ocasión, yo por el miedo, la vergüenza, etcétera, recuerdo, me va a regañar mi abuela, me va a regañar. Y lo que hice, me revolqué así en la tierra, me tiré y me ensucié, estaba lleno de polvo y me forcé a llorar yo mismo. Y recuerdo que las lágrimas empezaron a llorar, y ya es cuando estás lleno de tierra, cómo se te marca así la lágrima, toda con la tierra. Y llegué a casa medio llorando, y mi abuela, ¿qué te pasó? Y le digo, me asaltaron, abuela. Y mi abuela, ¿cómo que te asaltaron? ¿Quién te asaltó? Y no sé, fue de repente por detrás, pero me pegaron, me duele, por cubrir una mentira. Y en otras ocasiones, cuando ya que me desviaba en otras ocasiones a jugar maquinitas y que no llegaba, y que se enteraron que me iba a jugar videojuegos, pues ya no me mandaban a las tortillas. Pero yo esperaba que después de la comida mi abuela, por ejemplo, se quedaba medio dormida, y nosotros en casa vendíamos chuches, vendíamos dulces, refrescos, etcétera, para sacar ganancia, para sustentar el hogar. Y yo recuerdo mi abuela se quedaba, ya cuando miraba que mi abuela estaba medio, dije, ya cayó la abuela. Yo iba y le sacaba dinero del botecito. Dije, de aquí soy, le cojo el dinero y me voy a jugar videojuegos. Y todo era una mentira. Yo empezaba a vivir y a mentir, y para cubrir mis mentiras tenía que cubrir otras, y era un sinfín, y todo iba saliendo a la luz, porque nosotros conocemos que todo sale a la luz, ¿sí o no? Todo sale a la luz, y cuando todo sale a la luz queremos cubrir algo. Y no es mejor que vivir en la verdad, porque vivir en la verdad, eso trae libertad. Trae libertad a nuestros espíritus, a nuestros corazones, y una confianza para poder seguir avanzando firmes. Por eso, ante los judíos, el concepto de verdad cambia, porque el concepto para los judíos, es decir, no es una simple palabra. Es decir, la verdad es sinónimo de fidelidad, de fiel. Por eso los judíos es que creían en Dios, porque Dios era fiel a sus promesas. Dios suplía y cumplía
todo lo que él había dicho. Para la mente judía, para los israelitas, así era. Por eso es que creían y se agarraban a la verdad de Dios absoluta. Cuando nosotros empezamos a ver y a leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que es diferente a los demás evangelios de Marcos, Mateo, Lucas. Es diferente. Aunque los 4 se consideran evangelios, el de Juan es totalmente diferente. Los 3 primeros tienen mucha similitud, tienen muchas cosas que tú las lees y parece que es lo mismo. Pero los 3 personajes están redactando situaciones en cuanto a su manera de ver las cosas también, pero en cuanto a la verdad de Dios. Y cuando empezamos a leer el Evangelio de Juan nos damos cuenta que es totalmente diferente a los 3. Tiene esencia de los demás, pero es diferente. Porque tenemos que considerar que el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, es el único discípulo para su época que está vivo. Sus amigos, Pedro, los demás, Marcos, Lucas, todos ellos ya están muertos. El Evangelio de Juan se escribió aproximadamente hace 30 años después de la muerte de ellos, o sea, 30 años después de que ellos escribieron las cartas. Juan se ve obligado a escribir el Evangelio de Juan porque en la iglesia, conforme a esos 30 años, se fue metiendo una ideología y se fue levantando gente que iba en contra de la verdad absoluta de Dios. Por ejemplo, muchos de los personajes de esa época eran gnósticos, o sea, es decir, gente que no creía, por ejemplo, que Dios se había encarnado en un hombre. Porque para los gnósticos, para esa gente, la carne era simplemente mala. La materia, lo definían ellos, era mala. O sea, esto era malo. Y por ende no podía coexistir el Espíritu de Dios o mismo Dios morando en algo que es malo. Ellos lo asimilaban así. Por eso es que negaban que Jesús era Dios mismo y que Dios vivía en Jesús. Por eso cuando tú empiezas a leer el Evangelio de Juan te vas a dar cuenta, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo siempre fue Dios. En otras palabras, está diciendo la verdad era Dios, la verdad siempre ha existido y la verdad siempre estaba con Dios. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios. Está desbordando una verdad absoluta del Evangelio y clara en cuanto a la oposición de ellos que estaba levantándose en su época. Y todo el Evangelio te vas a dar cuenta que está escrito para confrontar las mentiras que se están levantando en la iglesia. Todo. Por eso el Evangelio de Juan se van a dar cuenta y dice, y todas estas cosas fueron escritas para que crean en Él, que realmente Él existe. Porque ese era el punto principal de ellos, que alegaban que no existía. Otra cosa que también confrontaba a Juan era el hecho de Juan el Bautista, por ejemplo. Muchos que se consideraban en aquel tiempo nazareos, porque Juan el Bautista fue un nazareo de nacimiento, se consideraban que eran a la altura de los sacerdotes del templo. Imagínate la posición, incluso a veces mayores, que tenían una posición espiritual muy pesada. Y mucha gente empezó a hacer, conforme el paso del tiempo, a hacerse sus propias sectas, digámoslo así, sus propios rollos, sus propios grupos, que idolatrizaron, por decirlo así, a Juan el Bautista. Por eso en Hechos se van a dar cuenta que después, cuando vienen los discípulos, dice, ¿y en qué espíritu fueron bautizados ustedes? Dice, nosotros nunca hemos escuchado de ningún espíritu, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. O sea, que se iba desarrollando una línea que empezaba a idolatrar a Juan. Por eso el Evangelio de Juan enfatiza, y aquí hubo un hombre enviado por parte de Dios, y este se llamaba Juan, punto, se acaba. No lo llama Juan el Bautista para descartar la idea simplemente que Juan era un hombre también, era un hombre, aunque fue enviado por Dios, era un hombre.
Y quería destrozar esa mentira que se había levantado de que Juan era el supremo y de que Juan el Bautista era lo máximo y que desplazaban a Jesús a un lado. Por eso es que Juan era muy intencional en su carta al escribir a toda esa generación. Y nosotros como humanos estamos tan acostumbrados a vivir en la mentira muchas veces. Incluso nosotros abrazamos más la mentira que la verdad. Siempre. E incluso vamos a defender más una mentira que la verdad. ¿Quién recuerda quién crucificó a Jesús? ¿O quién mandó crucificar a Jesús? ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes. Todo el equipo religioso de la época. Todos ellos fueron los que incitaron a que Jesús fuese crucificado. Mira, acompáñame rápido. Mateo 27, versículo 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la mitad que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿La ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La verdad y la mentira se estaban confrontando en ese momento, y el pueblo de Dios abraza la mentira y la verdad la expulsan para que sea crucificada. Y nosotros como iglesia tendemos a hacer así muchas veces. Es decir, abrazamos la mentira e incluso tenemos el descaro muchas de las veces de lavarnos las manos y de decir: no fue mi culpa, yo no fui. Nos escondemos detrás de todo eso para evadir nuestras responsabilidades de todo lo que hemos hecho. Y prestamos atención a la mentira más que a la verdad. Es decir, te gusta el cuchicheo. ¿Te gusta escuchar? Mira, ¿ya viste cómo se vistió? Mira el grano que le salió en la frente. Y empiezan a murmurar, a criticar y a desplazar la verdad, a desplazar la mentira, perdón, por la verdad. ¿O soy el único pecador? ¿O soy el único que a veces avienta sus mentirillas blancas? Yo sé que ustedes son santos. Yo batallo también, soy hombre. Yo muchas de las veces me veo confrontado diariamente por mi santidad. Pero nosotros es un sistema que nos quiere abrazar totalmente. Por eso el apóstol Pablo va a decir a Timoteo: porque vendrá tiempo, dice, cuando no van a sufrir la sana doctrina, dice, van a apartar el oído de la verdad. Dice, van a querer que les hables lo que ellos quieren. Lo van a querer. Te voy a leer un artículo que a mí me llamó mucha la atención el día pasado, que cuando lo leí dije: wow, qué verdad es. Es acerca de un pintor francés de los 1800 que escribió algo, y quiero que me prestes atención. Dice: cuenta la leyenda que un día la verdad
y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban de verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Es muy fuerte. Cuando lo leí, te das cuenta que es algo con lo que luchamos tú y yo. Somos humanos. Y a veces preferimos abrazar una verdad que ni siquiera, con una mentira, que ni siquiera estás seguro que es. Y la abrazas, y no solo la abrazas, la aceptas y la atesoras en tu corazón y dices, es verdad. Y cuando la verdad absoluta quiere venir a tu vida, la rechazas por completo porque los argumentos de tu corazón y de tu mente ya están tan sólidos que la verdad cuando quiere venir no haya cabida en ti. No haya cabida en ti. Y quieres a toda costa defender tu mentira. Defender lo que has escuchado. No, es que a mí me dijo que sí era verdad. Pero ¿quién te asegura que es la verdad? Pilato mismo dijo, ¿qué es la verdad? ¿Quién te lo asegura? Y al final abrazamos una mentira disfrazada de verdad que aceptar la verdad al desnudo. Es decir, prefieres, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, ¿a cuántos te pasan? Tú vas a un restaurante y que estás comiendo y estás comiendo muy contento y te sale un perejil y tú estás sonriendo toda la noche, ay, qué bien, y con el perejil en el diente. Imagínate, en México sería un frijol con el frijol en el diente. Imagínate que tú estás ahí charlando y todo y todo el mundo viéndote y te ve el perejil. Yo en lo personal, yo prefiero que me digan que traigo el frijolazo ahí o que traigo el perejil a seguir pasando una vergüenza. Pero muchos prefieren simplemente que no se les diga por vergüenza, simplemente que les digan que es la verdad. Y prefieren pasar toda la noche discutiendo en el restaurante con el perejil en el diente. ¿Sí o no? Nos pasa. Y esa es la verdad y la condición a veces, lamentablemente, de la iglesia. Que pretendemos saber la verdad, pero que simplemente es una mentira disfrazada de verdad. Que en el fondo consideras la verdad que no es legítima. No se pongan tan serios. Yo los amo. Gracias, Peter. Incluso, escucha, cuando leemos el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Juan está debatiendo en contra de todas esas mentiras. Y hace énfasis, dije, en Juan el Bautista. Juan el Bautista era caracterizado porque era un nazareo. Un nazareo era aquel que era simplemente apartado para Dios. O sea, alguien que vivía en todos sus sentidos, su tiempo, todo hacia Dios. Era un apartado. Y esos nazareos, esos apartados, es como tú y yo.
la Biblia nos considera santos, ¿sí o no? Que significa apartados. Tú eres santo, yo soy santo. La confusión aquí entre los que no creen en Dios es que dices, ay, hay mucha hipocresía en la iglesia. Sí la hay, créeme, hasta convivo con ellos, porque los veo y platico con ellos. Pero la verdad es que la santidad es simplemente por la posición en que Jesús ha dado a nuestras vidas, y eso nos hace santos delante de Dios, es nuestro filtro. Pero en condición seguimos siendo carne, seguimos luchando y a veces caemos. Pero la intención de nuestro corazón no es pecar. La intención de nuestro corazón es traer rectitud a los errores que hemos cometido. Esa es la diferencia. Yo sigo cometiendo errores. A veces yo me hallo a mí mismo que yo caigo y digo, madre mía la que he hecho. Ahora tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón. Y rectificas tu error, simplemente. Así que Juan era un nazareo. Y un nazareo tenían ciertas características en su estilo de vida. Y lo vamos a leer a continuación. Quiero que me acompañes a número 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Juan el Bautista, desde que su nacimiento, vino al ángel y le dijo a Zacarías, su padre, tu hijo no va a tomar ningún fruto de la vid, no va a tomar vino, no lo va a tomar. O sea, va a ser un apartado desde su niñez hacia mí, para mi servicio, para que me agrade a mí, para que cumpla mi voluntad. De hecho, muchos de nosotros deberíamos también dejar el fruto de la vid, porque a muchos nos gusta a veces el chupe. Esto lo vamos a hacer, yo creo, un pilar en la iglesia. No se crean. Pero sí tener cuidado. Amén. Paréntesis. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su madre, ni por su ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Escucha, se escucha muy fuerte. Ahora imagínate a Juan el Bautista, por ejemplo, en su tiempo, que la Biblia lo describe como a Elías en cuanto a las vestimentas y todo ese rollo. Imagínate con cuero, con una melena que le llegaba hasta el suelo. O sea, unas greñas, un pelo que tú lo mirabas y este hippie, ¿de dónde salió? Juan el Bautista acá tipo rockero. O sea, con su greña, lo que aparentaba Juan. Pero hay ciertas características de Juan el Bautista que nosotros debemos de abrazar para poder caminar en la verdad. Y es que debemos de ser nazareos, porque nazarenos son los de Nazaret. Y para ello, número 1, tenemos que abstenernos de beber vino. Literalmente no lo dice la Biblia así, en lo absoluto. La Biblia no te prohíbe tomar. Pero sí dice que aún los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso sí lo dice. Escucha, cuando habla de abstenernos de vino, está hablando de abstenernos de los placeres de este mundo. Los placeres tienen el potencial para aislarnos de una comunión con Dios. Los placeres no significa que sean malos,
Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso decía, yo quiero que tú seas prosperado en todo, como prospera tu vida, tu alma, todo. Dios, ese es el deseo, que tú seas prosperado, que tú te deleites. Es que podemos hacer todo lo que queramos. ¿Podemos, iglesia? Claro que podemos. Pero si quiero esta noche, yo me puedo salir de mi casa e irme con una chica. ¿Quién me lo prohíbe? Mi esposa. Pero no me va a amarrar. Le aviento unas pastillas, se queda jetona, dormida, y yo me salgo. La verdad y la realidad es esa. No me lo prohíbe ni mi esposa. ¿Mi pastor? No, hombre, míralo, está sentado con la raja ahí, no se puede mover ahorita. No me alcanza. ¿Mi pastora? Tampoco. El equipo de liderazgo, mucho menos. ¿Ustedes? Nada. ¿Quién me lo prohíbe? Nadie. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Por eso es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así lo dice la Escritura. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero la verdad y la realidad es que cuando yo soy entregado a los placeres y eso toma posición en mi corazón de simplemente suplir todo lo que es carnal en mí y deleitarme en ello y de suplir las necesidades diarias y de olvidarme por completamente de Dios, estamos equivocados. Eso va a ocasionar que nuestras vidas espirituales mengüen, que nuestras vidas espirituales no profundicen, no echen raíz con Dios, porque somos entregados más a lo que nosotros queremos. Y hoy en día está todo ese rollo, esas filosofías que dicen, no, tú puedes hacer lo que quieras, tú eres lo que eres, nadie te lo puede prohibir. Error, iglesia, eso se llama pura rebeldía. Porque quieren hacer lo que les da su regalada gana, y cuando la verdad quiere venir a confrontarlos, se sienten ofendidos. Se sienten, no, tú no me amas, ¿tú quién te crees? Ah, mírate tú. Ah, primero saca la viga de tu ojo, la pajita, y después vienes conmigo. No, es que en el fondo se trata de un espíritu de rebeldía que está en ellos, que los hace alejarse de una intimidad con Dios. Todo por placeres. ¿Son malos los placeres? No. Es que Dios quiere que seas prosperado. Sí. ¿Cuál es el problema? Tu corazón. ¿A qué está entregado tu corazón? Por eso Jesús no se fiaba tanto de los hechos. No es lo que haces. No es tanto lo que haces, porque lo que haces es simplemente el resultado de lo que atesoras en tu corazón. Por eso Jesús siempre va a decir, si tú vas y ves a esa mujer caminando y la codicias en tu corazón, tú ya pecaste, porque la estás codiciando en tu corazón, en tu interior, porque el corazón está tan corrompido que de él salen los adulterios, las fornicaciones. O sea, no puedes fiarte de ello. Iglesia, tenemos que tener cuidado de poder caminar en la verdad. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere bendecirnos, pero a consta de que tu corazón sea para Él. Por eso decían los salmos, hijo mío, dame tu corazón. Dámelo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué otra cosa caracterizaba a Juan el Bautista? El cabello que lo tenía de heavy metal. Imagínate toda la vida de Juan el Bautista dejándose crecer el pelo. O sea, nunca fue acá que le cortasen y le hicieran una línea como hoy en día. No, ya mira aquí. No, Juan, tú no lo veías en la escuela caminando en los pasillos y con su nuevo estilo. No, Juan era el anticuado. Juan era el rockero, el heavy metal, que cuando se bañaba se le iban todos los pelos acá y se los tenía que quitar. Juan era ese.
Entonces, ¿de qué te está hablando la palabra de Dios? De que tienes que dejar crecer tu cabello, de que tienes que ser santo. Tienes que ser santo, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Y con el pelo largo nosotros vamos a ser simplemente reflejo de lo que Dios está diciendo que reflejemos. Vamos a ser el foco de atención. Es como si apagásemos aquí todas las luces, cerrásemos las ventanas, se queda todo oscuro y yo enciendo un mechero. Todos van a prestar atención al mechero, porque es el foco de atención, es lo que está resaltando. Y eso es lo que Dios quiere, que tú camines íntegro, que camines en la verdad, que abraces la verdad y no camines en la mentira. Porque la mentira, a final de cuentas, lo que hace es formar una identidad falsa de quién eres tú. Por eso es que cuando tratamos asuntos de liberación, de sanidad, tú confrontas con la verdad, tú confrontas con todo su pasado, confrontas con todas las experiencias vividas de esa persona, metes el dedo en la llaga y como que se hinchan, como que a veces no lo quieren defender. ¿Por qué? Porque es su identidad, es lo que son. Es como decirle: todo lo que has vivido está mal. Imagínate. Esa fue mi confrontación cuando yo me convertí. Que Dios hable a mi corazón y me diga: todo lo que has vivido y aprendido está mal. Entonces, ¿quién soy? Y es cuando la verdad de Dios viene a mi corazón y empieza a formarte. Iglesia, tenemos que poner límites a nuestra vida desenfrenada, A veces estamos tan acostumbrados a una iglesia. Escucha, yo no sé por qué tengo este rollo desde que soy niño. Y cuando puedo lo saco a flote. Me voy a morir. Me voy a morir. Los años, cada minuto que está pasando es un desgaste de mi vida. Me voy a morir. Pero lo que pasa es que ¿qué estoy haciendo con mi vida para simplemente llevar el reino de Dios más lejos? Mi familia, gracias a Dios por mi esposa. Mis futuros hijos, gracias a Dios por ellos. Pero si yo voy a vivir enfocado para ello, para trabajar, para mantener, que escúchame, no estoy hablando que no trabajes. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Claro. Estoy diciendo cuando se vuelve una prioridad todos esos asuntos terrenales y vagos que con el paso del tiempo van a desaparecer, entonces hay un problema. No estoy enojado, así soy. Iglesia, tenemos que abstenernos de beber vino y dejarnos crecer la mecha y el cabello como los hippies. Paz. Tenemos que hacerlo, porque eso es caminar en la verdad. ¿Qué otra característica caracterizaba a Juan? Sí, pero específicamente en lo que leímos en Número, muerte. No tenía que tocar la muerte. Imagínate a Juan el Bautista, que era un nazareo, ver morir a sus padres y de que no pueda ir al entierro de ellos. Que sus padres estuviesen agonizando en cama y de eso de ser atraído. Es que es mi padre, es mi madre, pero no puedo acercarme a ellos porque se están muriendo y están teniendo contacto con la muerte, se mueren y no puedo ir a verlos tampoco, no puedo ir ni al entierro porque me voy a contaminar.
Ay, qué religioso eres, qué legalista. No, se trata de simplemente ir más allá de los límites. Si queremos buscar la santidad y la verdad absoluta de Dios, tenemos que avanzar más allá de nuestros límites. ¿Estás cómodo? Pues salte de tu comodidad, iglesia. Imagínate la vida de Juan. No tocar muerte. Muerte no es otra cosa más que pecado. Romanos lo va a definir el apóstol Pablo, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No puedes tocar la muerte, es decir, no puedes tocar el pecado. El pecado no puede coexistir entre los hijos de Dios. Las tinieblas no hallan lugar con la luz. Es imposible. Es imposible que puedas mezclar aceite en agua. Es imposible. No tienen relación alguna. Tienen diferente química. Nosotros debemos de dejar esos patrones y que nos están alejando de la santidad de Dios, de la verdad de Dios. Tenemos que ser luz, iglesia. ¿Cometemos errores? Yo soy el primero. ¿Cometo errores con mi esposa? Casi todos los días. Estoy aprendiendo. Nadie me enseñó a ser esposo. Y si me lo hubiesen enseñado, pues ni me... Bueno. Estamos aprendiendo. Si tú te vas a dedicar simplemente a ver las fallas que yo hago, oye, espero en Dios que Dios no te esté juzgando de la misma manera, ¿eh? Prefiero anclarme a la gracia y misericordia de Dios que a la tuya. Porque si me vas a juzgar por simplemente de lo que yo he hecho y me vas a definir por mi pasado, olvídate. Apaga y vámonos, dicen aquí. Nosotros no nos define el pecado, no nos define lo que hemos hecho, nos define lo que somos en Él. Eso es lo que nos define, iglesia. Y si queremos caminar en la verdad, tenemos que abstenernos de los placeres de este mundo. Tenemos que dejarnos crecer la greña y tenemos que alejarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dilo como si lo creyeses. Amén. Como si tú fueses un pecador. Amén. Les entra una risita así que de nervio. Oye, eres un pecador también, ¿eh? No estoy tratando de traer condenación en absoluto, pero yo cometo errores todos los días y cada día tengo que venir ante la gracia de Dios y decirle: Señor, enséñame, porque yo soy un tonto. ¿De verdad soy un tonto? ¿Soy un baboso? Que cuando quiere tomar decisiones a veces soy un torpe y hago lo que no es. Por eso el apóstol Pablo tenía esa lucha: lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer porque soy atraído por lo que otro quiere hacer. Es una lucha continua, iglesia. Y alguien que vive y practica la verdad es aquel que entiende que la verdad en sí no es un fin, es un medio. ¿Un medio para qué? Te lo voy a leer. Juan 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, ¿por qué? Todavía no lo ponen allá. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que ¿qué? Si yo estoy viviendo la verdad, gloria a Dios, pero no se zanja todo en mí.
Si yo soy llamado a vivir en la luz, es simplemente para que yo pueda contaminar a todos, para que yo los pueda atraer a Dios. Ese es el propósito fundamental de que yo sea luz. Es el medio. Por eso es que la cruz no fue un fin. La cruz fue un medio para llevarnos a la salvación. Si fuese sido la cruz, Jesús se hubiera quedado en el madero y era todo. Pero era un medio para traer a todos así. Y si tú y yo estamos viviendo en la luz, en la verdadera luz, en la verdad de Dios, como hijos de Dios, no aparentando, iglesia, muchos de esos allá sentados, no aparentes ser un hijo de Dios, y mucho menos digas que eres cristiano si no estás practicando la verdad. No lo digas. Mejor di que perteneces al montón y ya. Yo un día me vi con la obligación de pedirle perdón a un chico que ni convertido era, como lo era, tampoco lo era de una chica en aquel entonces, de decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Digo, perdóname porque el cristianismo que tú estás viendo no es eso, ¿eh? El hecho de que ella se haya acostado contigo, dice, no significa que todos somos así. Le digo, te pido perdón por los cristianos, porque no, lo que reflejó ella no es lo que nosotros reflejamos. Y el chico, gracias, te lo agradezco. Tenemos que ser transparentes, iglesia. Transparentes. Y ese es un medio. ¿Me ayudas, Diego, por favor? El versículo 28 de este mismo capítulo es sorprendente. Es una joya que encontré en medio de un pajar que trajo frescura a mi corazón, pero también trajo reto. Reto y responsabilidad. De que si a veces me canso asistiendo a las reuniones de adolescentes y que prefiero estar con mi esposa en casa viendo una peli, cenando juntos, llevarla a un restaurante, pasar tiempo de calidad más con ella y venir los martes, los miércoles a la reunión con los adolescentes, los jueves a la reunión de oración, los viernes a la reunión de jóvenes, los sábados si tenemos alguna actividad pues estar presente, los domingos 2 servicios. Escuchan, yo no te estoy diciendo esto para que digas, ay, mira todo lo que hacen, en lo absoluto. Pero yo como tú, yo también tengo anhelos, tengo deseos. Yo como tú, yo también me quiero salir por ahí a pasear de vez en cuando. Yo como tú, también quiero darle lo mejor a mi esposa. Pero mi esposa y yo entendemos que si Dios nos ha puesto aquí, es para el avance de su reino. Y que va a costar, va a haber precios que van a costar, va a costar, porque entendemos que es una temporada, porque se van a multiplicar y creemos firmemente que nos vamos a multiplicar. Por eso es tu responsabilidad de multiplicarte, de que se puedan levantar más discípulos entendidos en cuanto al servicio de la obra de Dios. No todo se trata que lo tenga que hacer nuestros pastores, el equipo de liderazgo o los responsables de cada ministerio. Se trata que tú tienes que invertir y meter tus manos en ello. El propósito principal es que atraigamos todos a la gente a Jesús. Y el versículo 28 es algo que a mí me trajo responsabilidad y reto, pero que dije, wow, no soy yo. Lo que yo haga no soy yo a fin de cuentas. Estas cosas sucedieron
en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Todo el episodio de Juan el Bautista bautizando a Jesús, todo el episodio de Juan el Bautista aventándose esos discursos en el desierto, todos esos episodios donde mirabas a un Juan el Bautista con la greña larga, con sus pelos de camello, comiendo langostas. Todo ese episodio donde miraban a Juan el Bautista entregado completamente a Dios, que Él era su prioridad, era su deseo, su pasión. Todo eso pasó en Betábara. Te lo voy a traducir. Betábara significa casa del transbordador. Sinónimo de transbordador. Un transbordador, según el significado en el diccionario, es una astronave con el propósito de llevar objetos, material, cosas hacia el espacio. Es decir, cuando tú ves en la tele esos cohetes lanzados por Estados Unidos, así que, o que ves la película de Apolo 13 y que se van, dice, eso es una astronave. Otro significado de Betábara es como una rejilla, una casilla que está suspendida en un cable que te transporta de un punto a otro, como la tirolesa, o ¿cómo le llaman aquí? Tirolina, algo así, pero esto es más como en Madrid hay uno, creo, el teleférico. Es eso, te proyecta de un punto a otro. Esto es lo asombroso de este pasaje. Hubo un hombre enviado de parte de Dios, dice, para dar testimonio. En otras palabras, para hacer evidencia de quién era Dios. Y su propósito fundamental de Juan el Bautista era llevar a todos al transbordador. Porque ese transbordador iba pronto a aparecer en escena. Y aquí el Cordero inmolado por Dios, de cuyo yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese es el transbordador. Y Juan el Bautista está diciendo, yo sé mi función, yo conozco mi función, yo estoy aquí para hacer evidencia de que Dios existe. Y no solo eso, yo estoy aquí para hacer luz, pero no solo eso, yo estoy aquí para llevar a toda esta multitud al transbordador, como en Colosenses 1:13 dice, y Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz. Es decir, ese transbordador tuvo la capacidad de trasladarnos de un punto a otro, de trasladarnos de la muerte a la vida. Y nuestra tarea, iglesia, es de llevar a esa gente al transbordador, de llevar a la gente a Jesús, que después Jesús se va a meter en ellos y va a traer vida, va a traer ánimo, va a traer sanidad, va a traer liberación. Pero ¿cómo puedo ser yo luz si yo mismo no soy luz? ¿Cómo puedo reflejar algo que yo no soy? ¿Cómo? Estamos tan pasivos, iglesia, a veces, que vivimos simplemente al diario vivir. Me tengo que levantar a trabajar, tengo que salir de trabajar, tengo que cuidar mis niños, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero mi casa está desolada, dice Dios. Todos se enfocan en sí y me han olvidado. Es que eso se llama fanatismo, eso se llama activismo, pero no, iglesia, no se llama eso, se llama pasión. Se llama pasión por las almas, pasión por agradar a Dios en santidad. Que día a día lucho por mis ojos de no ver a una mujer, lo lucho. A veces caigo. Me arrepiento.
que a veces caigo en mentiras. Me arrepiento, pero sigo caminando. Y tú no eres libre de eso. Tú no eres libre. Los años pasan, iglesia. Ahorita eres joven. Un día vas a envejecer. Y yo no quiero ser hallado como el sacerdote Elí, que contemplaba, miraba el pecado, se hizo compartícipe de él, se cayó de su silla y se desnucó. Yo no quiero eso. Yo quiero que mis hijos, cuando nazcan, conozcan a Dios. Quiero que Dios me dé la sabiduría y la gracia de poderlos encaminar en un camino de verdad, de que no se fijen en mí. Yo cometo errores, pero sí ser un modelo ante ellos. Iglesia, tenemos que despertar. ¿Estás siendo luz? No te enfoques en tus problemas. No te enfoques en lo que ya has hecho. Lo pasado es. Iglesia, hay esperanza. Acude al transbordador. Acude a Jesús. Acude a Él. Y Él te va a trasladar nuevamente a la luz. Y vas a empezar a ver la necesidad. Pídeselo en tu corazón. Pídeselo. 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 Ya basta de enfocarte en ti, en tus dolores, tus problemas, tus necesidades. Dios va a suplirlo. No te preocupes. No te preocupes ni te afanes por el día de mañana. Dios lo va a hacer. Preocúpate por su reino, que avance. Preocúpate por vivir en integridad, por vivir en la